Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar una variación de la trenza lomo de yacaré de 8 tientos, súper fácil de hacer. Yo ya creí que no iba a encontrar más trenzas. Buscando en internet encontré una variación y se las voy a enseñar ahora, miren. Bueno, preparen 8 tientos, separan 4 para cada mano y vamos a comenzar. Es muy sencilla esta variación. Del lado izquierdo va a pasar bajo 3 de la izquierda, bajo 1 del lado derecho. Como todas las lomos de yacaré, va a volver sobre 1, así, ¿ven? Cruzándose. Ahí. Lado derecho, el que está más atrás, va a pasar por debajo de 3 del lado derecho, por debajo de 1 del lado izquierdo y va a volver sobre 1. El que sigue lo mismo va a ser, entonces vamos a hacer bajo 4, 3 del lado izquierdo y 1 del lado derecho y va a volver sobre 1. Ahí. Lado derecho. Lado izquierdo. Siempre cuando volvemos la apoyamos sobre la uña para que quede el lado de la flor del cuero siempre hacia nosotros. Lado derecho por debajo de 4 sería y vuelve sobre 1. Lado izquierdo. Bueno, acá avancé un poco la trenza para que ustedes vean la trama que se forma. Tiene unas aristas que pasan por debajo y la crestita característica de las lomos de yacaré. Se la explico por última vez, aunque es súper recontra fácil, ya la deben haber entendido. Vamos a empezar del lado derecho, que va a ser lo siguiente. Va a pasar por debajo de 4 y va a volver al lado derecho sobre 1. Lo vamos a girar, apoyar sobre la uña, así. Esto es para que quede con el lado de la flor hacia nosotros. Lado izquierdo, pasa por debajo de 4, siempre con el lado de la flor hacia nosotros, ¿ven? Miren cómo la voy doblando para que no se quiebre, ¿ven? Hacia abajo, que no se gire, ahí, acá, sobre la uña y vuelve a su lado, ¿ven? Ahí está. Después que alcanzaron el largo deseado, podemos hacer esto. Con una pinza apretamos los bordes para resaltar la cresta central. Lo mismo del otro lado. Y después podemos hacer así para resaltar el centro. Y ahí está. Bueno, espero que lo hayan visto claro, que la pongan en práctica y me van a preguntar el remate y yo les voy a responder lo mismo de siempre y van a decir, este no quiere enseñarnos los remates, pero no hay, es que no hay un remate para cada trenza, sino que los remates van a depender en qué la apliquen. Entonces, el consejo es, antes de empezar a trenzar, pensar en qué la van a aplicar. Entonces, a partir de ahí ya van a saber cómo le van a hacer el comienzo y cómo le van a hacer el final para que quede lo más prolijo para su proyecto. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, denle un like, un me gusta, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo video del Rincón del Soguero. Un abrazo multimedia. Chau, gente.